ya estamos estableciendo contacto con Eugenia Slaide, terapeuta en biodescodificación. Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contenta de estar acá, como siempre, como cada lunes. Qué lindo Gracias. Ay, eh, estar haciendo o cumpliendo nuestra misión, ¿no? Vos como terapeuta, nosotros desde la comunicación y la gente disfrutando de las virtudes de la biodescodificación. qué lindo eso que decís de todo cumpliendo su función. Que, mirá, me da pie para contarles, ¿no? Esto, como desde la biodescodificación, porque siempre hay dudas, ¿viste? Siguen escribiendo, consultan o los mismos consultantes, este, antes de pedir una sesión, ¿viste? Te cuentan que bueno, que no saben muy bien si es un complemento, si tienen que dejar sus tratamientos en caso de que estén atendiendo algún síntoma físico, o qué pasa si están haciendo terapia convencional. Cada cosa, como decís vos, cumple su función. No tiene por qué ser excluyente, sino justamente de lo que se trata es de incluir, porque todo en el universo cumple su función. Entonces, si uno está transitando, por ejemplo, un síntoma físico, ¿no es cierto?, llamado desde la medicina convencional enfermedad, eh, nunca le vamos a decir deja el tratamiento, porque acá es tan importante el médico como el terapeuta, ¿no es cierto?, que la persona pueda elegir que lo acompañe en ese proceso, en ese tránsito del síntoma, ¿no? Y justamente lo que ahí por ahí es muy importante diferenciar, curarte de sanarte, porque hay muchas personas que todavía, te digo, por ejemplo, el otro día yo estaba en un espacio y escuchaba que una persona le comentaba a otra, ¿qué tal? ¿Cómo sigue tu marido? Y más o menos, y hubo dos frases que me impactaron, que viste que me dejaron reflexionando, ¿no? Y una, ella decía, y la verdad que no está nada bien, y usó una frase, no una expresión, dice, esta enfermedad de miércoles, es una enfermedad de miércoles. Y otra frase fue, y bueno, pero ¿qué va a ser? Estamos siguiendo los protocolos. Y la verdad que dije, wow, ¿no? Es decir, claro, está bien, lo natural, ¿no es cierto? Lo convencional es que ante, y sobre todo en diagnósticos más complejos, ¿sí? Que uno, por supuesto, vaya siguiendo los pasos del médico, ¿no es cierto? Porque uno se entrega. El tema es que las personas se entregan como si fuera es a todo o nada, es decir, deposito en manos del profesional médico para solucionarme esta enfermedad, es decir, quitarme este problema, ¿no es cierto? No le voy a poner nombre, no importa, en cada caso será el nombre que el diagnóstico le ponga. Muchas veces el pronóstico, Roberto, que eso yo diría, es decir, siempre decimos desde la biodecodificación, obviamente traernos el diagnóstico porque eso nos está dando un mapa de lo que está ocurriendo con nuestra biología, es decir, cómo el cuerpo, como decía el doctor Hammer, ¿no es cierto?, frente a un alto impacto, o sea, frente a un shock, cómo el cuerpo salió a cuidarte, es decir, porque recordémosle a los oyentes que cada vez que nosotros, o sea, desde la medicina germánica en la que nos basamos en la biodescodificación, las 5 leyes biológicas, significa esto, que la persona transita, es decir, cuando vos venís con un síntoma o aparece, generalmente le decimos que estás en fase de solución de un estrés,
de un impacto que desde el punto de vista mental o psicológico no le encontraste respuesta, es decir, te tomó de improviso, te tomó de sorpresa, lo percibiste o lo viviste como en soledad, como decir, yo con esta situación no puedo, esto me excede, no sé qué voy a hacer, un tema laboral, un tema vincular, un diagnóstico, ¿sí? Y te quedás ahí como en modo supervivencia, es decir, activas un programa, la biología dice, no pudimos desde el punto de vista psicológico mental. Eso impacta en el cerebro y produce en el cerebro lo que Hammer llamaba el foco de Hammer, ¿no? Es decir, es como una mancha que se puede ver con una tomografía incluso. ¿Y qué va a hacer el cerebro? Le va a dar la orden a un tejido o a un órgano para que active este programa de supervivencia y va a haber un tejido, va a haber un órgano que va a ayudarte a dar respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, en el organismo se va a traducir como un síntoma, porque hay distintas capas, cada capa va a tener que ver con un tipo de conflicto, si vos tenés un conflicto de literalmente de supervivencia o un conflicto de desprotección o un conflicto de desvalorización, como mencionábamos el otro día con todo lo que es el aparato óseo, el aparato muscular, o un conflicto de separación o un conflicto de territorio. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? El síntoma no es un error. Cuando uno dice, y bueno, estamos siguiendo los protocolos, ok, está perfecto eso, pero hay otra opción, es decir, tenemos la oportunidad de decir, me quedo con lo que entendemos curación, o sea, me entrego al médico la responsabilidad de curarme o elijo sanar, que es muy distinto curar, porque me ibas a decir algo. Ah, la Sí, las sanación. diferencias para que la gente sepa entre curar y sanar. Curar, es decir, es esto, entrego al profesional o al medicamento, viste, que van a atender el efecto y está muy bien, pero se queda allí. Es decir, si la medicina funciona, me voy a curar. Si me sacan el tumor, listo, ya está resuelto el tema. Sí, claro, obviamente que va a ayudar, pero esto no es definitivo. Es muy importante el poder atender la causa, es decir, ¿por qué el síntoma aparece de esta manera, en este lugar, en este momento? Porque no es casual la manera en que el cuerpo se expresa y el momento. Y cuando digo el momento, es cuando la persona viene a sesión, que elige complementar ese tratamiento con una, por ejemplo, una sesión de biodescodificación, vamos a ver, vamos a preguntarle desde cuándo. ¿Por qué le vamos a preguntar desde cuándo? Para situar a la persona en ese contexto. Es decir, hay algo que la persona vivió de alto impacto, que la impactó, que la colocó en estrés, porque puede suceder, ¿no es cierto? Como este shock biológico que hablaba el doctor Hammer, puede ser un impacto muy concreto, muy puntual, que vos digas, sí, me quedé sin trabajo, ¿viste? O me separé, o me diagnosticaron tal enfermedad. Eso es muy puntual. También puede suceder, eso es, diríamos, como un estrés muy concreto y muy agudo, ¿viste? Es un hecho, una circunstancia, pero fuerte, tremenda, de alto impacto emocional, que obviamente va a depender de la persona, Roberto, porque no todos, como hablamos de la realidad de primer orden, que es lo que sucede ahí afuera, y luego está la realidad de segundo orden, que es cómo cada uno percibe, el impacto no va a ser igual en cada persona, porque va a depender de tu forma de pensar, va a depender de tus creencias, va a depender de los recursos que vos tengas, de cómo has podido gestionar eso. A lo mejor la sorpresa de quedarte sin trabajo o que te cambien de lugar de trabajo, o quizá una persona puede decir, uy, qué bueno, la verdad me soluciona, porque esto, y para otro puede ser el fin del mundo, ¿no? Entonces, esto va a variar de cada persona. Entonces, volvemos, le preguntamos,
¿En qué contexto? Todo esto para que la persona pueda ir comprendiendo y tomando conciencia de que el síntoma le está dando una respuesta a un estrés, a un shock, a un impacto que no pudimos gestionar mental o psicológicamente. Entonces, si vos te das la oportunidad de decir, ok, atiendo desde la medicina convencional este síntoma, pero sabiendo, ¿no? Es decir, a conciencia de que eso es una parte y luego te das la oportunidad de decir, esto me está abriendo la puerta para conocerme, para saber qué está pasando. Mira, yo te cuento siempre que hablo, obviamente hablo desde la experiencia de la consulta y hablo de mi propia experiencia, ¿no es cierto?, personal, porque yo comencé en el mundo de la biodescodificación tomando sesiones de biodescodificación, que obviamente me iban ayudando muchísimo en distintos procesos, no solo de índole física, sino también anímica, de propósito de vida, y me sucedió antes de la pandemia de tener un tema, ¿no es cierto?, biológico bastante, es decir, una infección muy grande, que obviamente desde la medicina convencional no le encontraba mucha explicación, ¿no? Porque esto pasa, pasa muchas veces. Incluso fui sometida a una cirugía porque no le encontraban respuestas. Es decir, los médicos hasta, y bueno, uno en el momento dice, ok, hagan lo que tengan que hacer, porque obviamente si hay una infección avanzada, bueno, lo atendés, pero yo consciente de eso, no sabiendo muy bien si el resultado iba a ser, digamos, del todo óptimo, ¿no? Me entregué en confianza, pero también consciente de esto no va a quedar acá, es decir, saquen la urgencia, pero luego se me abre un gran camino. Es decir, no lo tomé como un error de mi biología, sino que a partir de ahí empecé a transitar ya este maravilloso mundo de la biodescodificación como una herramienta de autogestión y por supuesto la posibilidad de instruirme y formarme en esto para poder acompañar a otras personas. Entonces, como logré comprender que eso me daba la oportunidad, no solo de conectar con mi propósito de vida, ¿no? Conectar con la vocación de enseñar, de ayudar, de acompañar, sino, digamos, volver a mi esencia, ¿no? Como decíamos el otro día, lo que uno hace en el proceso de sanación es volver hacia adentro, porque la respuesta, por más que haya alguien ahí que te va a ayudar a salir de la urgencia o dar cierto alivio, luego está este otro proceso, que es una responsabilidad individual, es decir, la sanación que tiene que ver con este viaje interior que nos va a ayudar a que no solo puedas evitar que el síntoma regrese, que no se profundice, que no se torne crónico, que no trate de expresarse de otra manera, porque la vida siempre nos va a colocar las situaciones necesarias para que sigamos aprendiendo. Es decir, ¿no entendiste el mensaje? Pues a ver, ahí va de vuelta. Y va de la misma manera o se va a expresar de otra forma, porque el estrés o la angustia o las heridas emocionales que hablábamos el otro día, incluso los traumas, estos impactos, si uno no les da salida, y digo salida no es decir suelto, o sea, ¿viste? Verbalizarlo. Es como explicábamos el otro día, es un proceso, es un viaje hacia adentro, es conectar, ¿viste? Es poder poner en palabras, es incluir lo excluido, es soltar lo que ya no nos resuena, lo que no nos hace bien. Y esto implica
correrte de lugares, modificar espacios, modificar creencias, ¿no es cierto? Tomar decisiones, efectuar cambios, es decir, es un proceso activo. Por eso digo, no lo podemos poner en manos de nadie, somos nosotros los responsables de hacer eso. Entonces, es maravilloso poder comprender esto de, como decías vos al inicio, de que cada protagonista tiene su función en el universo. Entonces, yo arranqué comentando la anécdota que escuchaba esta conversación y digo, todos tenemos las opciones, Roberto, a mano, todos, porque por supuesto no todos los caminos quizás lo que más resuena para uno le sirve a uno, no le sirve tanto a otro, pero si uno no se permite la experiencia, tampoco vas a poder comprobar. Es decir, es muy cómodo, es muy facilista, uno, quedarnos en el rol de víctima. Luchar y decir, esta enfermedad de miércoles, es decir, te soluciona realmente. Yo puedo entender que la persona no tenga los recursos y esto hay que respetarlo, ¿no? Es decir, comprender que estamos en la Matrix y entonces el 98% de las conductas, de las acciones son inconscientes, porque uno cree que es consciente, pero vamos por la vida en modo automático, ¿no? Pero si realmente nos animamos, y esto es buscar información, esto es escuchar, esto es decir, tener la inquietud, es decir, hay algo, hay un mensaje en ese síntoma, que puede ser tuyo, puede ser de un familiar. Claro. Si uno como ahí bien dicen, es decir, el tema es enemistarme, es decir, es mi enemigo el síntoma. No, es nuestro aliado. Hola, gracias por presentarte. Te voy a dar un lugar. ¿Cuál es el mensaje que me estás trayendo? Lo mismo con el miedo, lo mismo con la angustia, lo mismo con la depresión, lo mismo con la ansiedad. Todo es un mensaje. Y obviamente a veces tenemos los recursos para poder entender cuál es el mensaje y otras veces no. Si se trata de un síntoma, por supuesto necesitamos de estos conocimientos. Las 5 leyes biológicas, Roberto, no es solo accedemos nosotros y no todos los biodescodificadores, sino que hay distintas corrientes, ¿no? Pero vos sabés que es un conocimiento que está al alcance de todos. No necesitas ser médico, no necesitas terapeuta, es decir, si la gente, es un conocimiento que está a la mano de todos. Si uno se permitiera acceder a esta información desde la conciencia, decir, a ver, es decir, dejas de tener miedo, dejas de pelearte con los síntomas, al contrario, empezás a ganar confianza, empezás a comprender el para qué, y el cuerpo, es decir, ya empezás hasta, te digo, a tener un trato distinto, a vincularte con vos de una manera distinta. Cuando digo con uno mismo es con tu biología, que decís gracias por mostrarme, porque es tan maravilloso cómo nos muestran las 5 leyes biológicas creadas descubiertas por el doctor Hammer, que nos brindan hasta, te diría, libertad. Es decir, dejas de transitar con miedo, entonces te aparece un síntoma y decís, a ver, ¿qué estuve pensando? A ver, ¿qué estrés vengo transitando? A ver, entonces, depende el síntoma, por supuesto, o el tejido afectado, uno va a ir a ver cuál es según la función que cumple ese órgano afectado, te va a estar hablando de qué tipo. Por eso nosotros en sesión sabemos qué tipo de conflicto está transitando la persona. Y a partir de ahí uno puede acompañarla
a cambiar la percepción sobre lo que está ocurriendo y eso va a ayudar a sanar, ¿no? Si me ibas a En decir algo. En No, definitiva, que en sí, definitiva utilizar el síntoma como un diálogo para la sanación y exacto. no vilipendiar o insultar a la enfermedad porque es el principio del victimismo. Exacto, es que justamente como decía, mira, lo decía Jan, es decir, son las enfermedades las que nos ayudan a sanar. O sea, él mismo lo decía, es decir, gracias al síntoma es cuando uno puede descubrir todo eso que internamente no somos conscientes, ¿no? Todo eso de qué nos está, cuando el alma, digamos, no estaba vibrando, porque es a partir del síntoma del cuerpo, manifestado en el cuerpo, donde el alma se está queriendo expresar. Entonces, qué mejor oportunidad para empezar a escucharla, Roberto. Y hablando de oportunidades, qué mejor oportunidad que la audiencia se comunique con vos. El Instagram de Eugenia Gracias. es @eugebiodescodifica. Y el WhatsApp de contacto es, si estás desde el exterior, prefijo país ciudad más 549 y después 11 56 55 10 56. Esta noche, para los que están en el live, ¿no? Claro, Nos pueden escuchar a las 0010, martes ya, y si ya estás en martes, nos estás escuchando. Eh, gracias, gracias. Euge, por estar y te esperamos el próximo lunes 16:05 para el live y todos los martes a las 0010 en Millennium, Bueno, al aire. muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron para compartir este live. Gracias a la radio. Gracias a los que nos escuchen esta noche, como siempre. Y gracias a vos, Roberto, por tu calidez de siempre. Un abrazo grande. Nos ven, un abrazo grande. Gracias. Eugenia Live, terapeuta en biodescodificación, aquí en FM Millennium, en este Despertándote en tu sueño. Gracias.